en el chat. Bien, entonces fíjense que para este caso, bueno, este era un ejemplo que me gusta, que me gusta mucho explicar, porque aunque no nos sirva de mucho la función de distribución, de la función de masa, ok, de la variable truncada, porque finalmente la esperanza la podemos calcular directamente con la fórmula. Pero sí es bueno que se habitúen a, por ejemplo, a desarrollar estas expresiones, ok. Inclusive ustedes pueden agarrar y volver, deducir la función de la esperanza matemática de esta variable y comparar el resultado utilizando la definición clásica con la definición que les va a dar la fórmula. ¿Okay? Pero esto sí es muy típico que puede pasar. ¿Okay? No con este tipo de variables, de repente con una binomial o una binomial negativa o inclusive con una Poisson, que les digan, bueno, ahora con base a la Poisson se da un evento condicionante, trabajen con la variable, deduzcan la variable o la función de masa de la variable de Poisson truncada y después deduzcan la esperanza o deduzcan alguna probabilidad con esa variable truncada. Eso puede pasar. Pero entonces ustedes tienen que estar muy pendientes de saber hacer todo este procedimiento, es decir, saber definir la variable, saber cuál es el dominio de la variable truncada, para después entonces construir la fórmula final. ¿Ok? También de repente les pudieran pedir, bueno, con base a esto, deduzca entonces la función de distribución acumulativa. También pueden ir de atrás para adelante, de adelante para atrás. ¿Ok? Aquí hay muchas posibilidades. Este segundo ejemplo, ¿ok? Este es un ejemplo en el cual tenemos que utilizar, por supuesto, en vez de nos dan el número de resultados que pueden componer el espacio muestral de una variable aleatoria uniforme discreta dada, nos dan es el intervalo de valores que comprende ese espacio muestral. Este es el caso en el que, por ejemplo, aquí dice, se hacen mediciones del espesor de un proceso de recubrimiento, ¿ok? Un proceso de recubrimiento hasta la centésima de milímetro más próxima. Las mediciones del espesor tienen una distribución uniforme con valores, los que vemos aquí. Si se define X, uniforme discreta, de tamaño 5, determine la probabilidad de que el espesor sea mayor que este. ¿Ok? Fíjense, nosotros podemos agarrar, aunque aquí lo definen con el tamaño de valores, 1, 2, 3, 4, 5, también podemos utilizar los extremos de intervalos para poder calcular el valor de la esperanza matemática. Funciona exactamente igual. Fíjense que inclusive aquí estamos avanzando de uno en uno. Lo que pasa es que aquí lo vemos como en términos de centésimas. Pero si hacemos un cambio a, por ejemplo, 15, 16, 17, 18, 19, ¿ok? 19 centésimas de milímetros, ¿ok? Entonces ahí también podemos a plantear la condición en la cual se define la variable aleatoria en términos de el valor mínimo y el valor máximo. Que fíjense cómo se calcula entonces la desviación típica con base a la fórmula de la varianza. La fórmula de varianza que se está utilizando acá es la fórmula que se ve aquí de esta forma, de esta manera. Es la fórmula de este caso, la que está dada en términos del valor mínimo y el valor máximo de la variable aleatoria. ¿Sí? Solo que aquí no se expresan en términos de valores entre 0 y 1, se expresan en términos de centésima de milímetro, para que entonces sí cumple el criterio de que tiene que ir de 15, 16, 17, 18, es decir, de uno en uno entre el 15 y el 19. Si no se expresa de esa forma, por supuesto nos va a inducir a un error. Hay que estar muy pendiente de hacer esos cambios. Si no, entonces podemos obtener un resultado confuso o erróneo. ¿Ok? Después que se devuelve la conversión multiplicando por 10 a la menos 2, bueno, entonces obtenemos finalmente el resultado, ¿ok? El resultado acorde a este contexto, ¿ok? Luego, ¿qué fue lo que nos preguntaron acá? Determine la probabilidad de que el espesor sea mayor que la media más la desviación típica. Bueno, ya tenemos la media, tenemos el cálculo de la desviación típica y simplemente se plantea la probabilidad. Esto con base a 1 menos la función de distribución acumulativa evaluada en el valor dado. El valor que se calculó, la suma de esto más esto, que va a dar 1841 10 milésimas. ¿Ok? Entonces, como es función de distribución discreta, de una variable discreta, bueno, simplemente
se hace el cálculo, no hasta 18 o 41, da lo mismo evaluarlo aquí que evaluarlo donde realmente ocurre el salto en el gráfico, donde ocurre el cambio de escalón, que sería en 18. En 18, donde ocurre el cambio de escalón, se hace el cálculo en la función de distribución acumulativa y se obtiene este resultado. Esto es pues entonces los tipos de probabilidades que podemos nosotros encontrar cuando trabajamos con distribución uniforme. Vamos a ver ahora el siguiente caso. De alguna forma esto va a ser como un refrito de la clase pasada, de una de las clases que vimos como preparación al primer parcial. La distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli es como que el caso más básico, si se quiere decir, de probabilidades que podemos encontrar. Es la que está asociada justamente a muestreos. El muestreo más simple que podemos nosotros hacer. Profe, sí, aló. Disculpe. ¿Sí? Antes de que siga, que me quedó una duda del pasado, del ejercicio pasado. Ajá, ok. Dígame. ¿Aló? En la siguiente. ¿El ejemplo 2 o el ejemplo anterior? ¿Acá? ¿Aló? Que agarramos F de 18. Ah, ¿por qué ¿Aló? agarramos ¿Me escucha? F18? Sí, ahora te escucho. ¿Por qué escogimos F18? Bueno, simple y Ah, llanamente. no, o sea, mi pregunta es... ¿Aló? Mira, se te va la voz, no te escucho. Si quieres, escríbelo mejor por el chat. ¿Aló? Voy a abrir el chat para estar pendientes. Escríbelo por el chat, porque no te escucho. No sé, se te va la voz. No se escucha. Escríbelo por el chat. ¿Aló? ¿Aló? Profe, ahí está escribiendo el chat. Ajá, en 18.41 se toma 18. ¿Cuál es la duda que hay con el 18? Ajá. Sería menor. Vamos a ver. Determine la probabilidad de que el espesor sea mayor que este resultado. ¿Ok? Que sea mayor que esto. Vamos a pintarlo. Vamos a hacer el diagrama. Eso podemos salir de dudas simplemente dibujando. ¿Ok? Rápidamente la función de distribución acumulativa. ¿Ok? Vamos a plantear aquí que este sea 18, o bueno, vamos a poner que este es 17, ¿verdad? No, voy a ver si lo puedo escribir aquí. Esto sería 17. Este sería 18. Este sería 19. Este sería 20. Listo. Etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué sucede? En 18, ¿verdad? Vamos a ver o lo que es lo mismo, 0,18. Vamos a desactivar un momento esto. Ella está definida en términos de 0,15, 0,16, 0,17, o lo que es lo mismo, en centésima de milímetro. 0,16, 16, 17, 18, 19. Ok, vamos a regresarnos para acá. Aquí sería, por ejemplo, como es uniforme, ella vendría así. Luego viene un salto aquí, ¿verdad? Estamos ahorita en qué? En este valor. Este valor, si nosotros lo proyectamos, quedaría como por acá, ¿cierto? Este sería el valor de 18,41 centésimas de milímetros. 18,41 centésimas de milímetros. Nos están pidiendo la probabilidad de que la variable sea
mayor sin incluirlo, ¿sí? La probabilidad de que sea mayor sin incluir el 1841, ¿cierto? Pero esa probabilidad hola, ya volví. Disculpen, me parece que hay problemas aquí en la universidad con el tema del Zoom y el proxy de la universidad que, bueno, ahora todo el mundo está aquí metido en la Católica, todo el mundo está haciendo videoconferencias en Zoom, entonces estamos colapsando la plataforma, el proxy, el internet. Qué fastidio. En fin. Bueno, wow, déjame volver entonces a donde me quedé. Compartir, está grabando, voy a compartir pantalla. Ay, qué fastidio, perdí todo lo que estaba dibujando. María Gabriela, estás allí, eras tú la de la duda, ¿no? ¿Aló? Hola, ¿me Aló, escuchan? profe. ¿Me escucha? Sí, tú eres la de la duda. Ajá, sí, ahora sí me escucha bien. Sí, es que parece que hay problemas con el condenado Zoom aquí en la Católica, que entonces está, ¿cómo se llama? Ah, se está cayendo las conexiones. De hecho, esta mañana yo tuve también una reunión de trabajo con unos profesores fuera de la universidad y también tuve complicaciones para conectarme. Entonces, bueno, lo que te estaba tratando de explicar era que justamente por las propiedades que tienen las funciones de escalón, las funciones de distribución acumulativa, cuando son variables aleatorias estrictamente discretas, es bueno. Fíjense, definimos. Digamos que esta sería 16, pues. 16, 17, 18, 19, ¿verdad? Y así dibujando así rápidamente a mano alzada. Aquí estaría un escalón, luego el siguiente escalón estaría por acá. Sé que me falta otro valorcillo, pero no quiero hacer esto rápido para no perder más tiempo. Y tenemos aquí este otro escalón. Y luego nos dicen que nos pide esta probabilidad. Esta probabilidad es justamente de que la variable esté entre 0,18 o lo que es lo mismo 18,41 centésimos, que es esto que está aquí, ¿verdad? 18,41 centésimos. Si proyectamos esto por acá, nos están pidiendo qué cosa? La probabilidad de que algún valor esté desde este valor sin contemplarlo hacia la derecha. ¿Ok? Eso, por supuesto, es equivalente a que uno calcule el complemento de esta probabilidad. ¿El complemento de esta probabilidad cuál es? La probabilidad de que la variable sea menor que este resultado, que es 18,41, incluyéndolo. ¿Ok? 18,41. Sería 1 menos esa probabilidad. 1 menos f de x evaluado en 18,41. Pero ¿qué sucede aquí? Que esa probabilidad es exactamente igual. ¿Dónde nosotros vemos esos valores de probabilidad? Aquí en el eje vertical. Y esa probabilidad es exactamente igual a que si uno lo evalúa para 18,40, para 18,20, para 18,10 o inclusive para el mismo valor de que x sea igual a 18. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre 18 y 18,40 no hay valores de probabilidad. Es decir, si uno se va a la función de masa, la probabilidad de que esta variable sea, de que este valor exista es 0. Solo existe es para 18. Por eso es que finalmente esto es equivalente a agarrar y evaluarlo en f de 18. No sé Ah, si ok, profe. esa es la duda que tú tenías. Sí, sí, lo que le iba a preguntar entonces, basado en todo lo que acaba de explicar, es que así me salga, como me están diciendo que es a la derecha,
Ajá. del valor que tengo, que calculé. Si esa suma me hubiese dado 18,80, hubiese tomado igualito el 18 porque es en lo que le queda a la izquierda, que Claro, porque sería, al final, porque en función ok, de masa, ¿cuál es el valor que existe? Es el 18 y el es el 18. valor que tiene probabilidad distinta a 0. 18, 40, cualquier otro valor comprendido entre 18 y el siguiente, que es 19, su probabilidad es 0 y eso es justamente lo que causa que en función de distribución acumulativa tengas escalones. ¿Qué representan estos escalones? Probabilidades constantes, pero son probabilidades constantes, ¿por qué? Porque como la naturaleza de la función f mayúscula es acumulativa, tú estás acumulando un valor de probabilidad dado y después los siguientes valores son de probabilidad cero. Y cuando tú los acumulas, ¿qué pasa con esto? ¿Crece? No, se mantiene constante. ¿Lo ves? Sí, sí, ya, listo. Entonces lo que hace es referirte a cuál valor de X termina uno refiriéndose. Al valor que te define el escalón según X. ¿Sí? Vale, ya. Sí, ya lo veo. Gracias, profe. A la orden. Bien, entonces continuamos. Bernoulli. Es un experimento estadístico en el que pueden haber únicamente dos resultados posibles. Es costumbre designarlos como éxito y fracaso, aunque pueden tener otra representación y estar asociados a algún otro tipo de significado de interés. ¿Ven? Si la probabilidad de obtener éxito en cada ensayo es un valor que lo representa con P, entonces la probabilidad de obtener fracaso será el complemento Q, es decir, 1 menos P. La variable aleatoria tiene dos posibles valores, Q1 y 0, cuyas probabilidades correspondientes son P y Q. ¿Ok? Finalmente, ¿qué viene siendo entonces Bernoulli? El caso más simple de muestreo que podemos nosotros tener. Es decir, es el muestreo de una sola, de una sola extracción. Fíjense, es como cuando se recuerdan aquel ejemplito de la caja que contiene, supongamos, 5 pelotas amarillas, 10 pelotas rojas. Si yo hago una extracción con reposición, tomo una pelota, veo el color y devuelvo la pelota a la caja, ¿cuál es la probabilidad de que la pelota sea amarilla? Entonces sería 5 entre 15. ¿Cuál es la probabilidad de que la pelota sea roja? 10 entre 15. Simple y llanamente. ¿Ok? Eso es pues un experimento Bernoulli. Es el muestreo simple más sencillo que podemos nosotros encontrar. Un muestreo con reposición. El muestreo con reposición de tamaño 1. Es el caso más sencillo. Eso es pues entonces Bernoulli. Y Bernoulli lo podemos entonces deducir de la forma más sencilla posible, que es simplemente la probabilidad de que ocurra el éxito, porque fíjense que aquí en este caso estamos fijando la atención en uno de los dos posibles resultados. En este caso, y a ese posible resultado donde nosotros centramos nuestra atención, lo vamos a asociar al éxito o al fracaso, si ocurre o no ocurre. Si nos fijamos, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las cajitas con las pelotitas rojas o amarillas, si nuestro evento exitoso es sacar la pelotica roja, ese va a ser nuestro éxito y el conteo va a ser 1. Si no sale la pelotica roja, el conteo es 0. Es decir, los valores posibles que toma la variable son 0 y 1. Siendo 0, fracaso. No salió el valor que a mí la pelotica que a mí me interesaba. Sale 1, quiere decir que se obtuvo la pelotica que yo quería. ¿Ok? La roja. Eso es pues entonces el significado de la variable Bernoulli. Fíjense que la variable entonces se denota de la siguiente manera. Es una B mayúscula. Ay, Dios mío, me están llamando al teléfono. Un momentico, por favor. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien. Chévere, no está por aquí. Bueno, pues yo estoy ahorita en clase de videoconferencia. Debe estar, Sí, por favor. Bueno, pues. Ay, muchachos, disculpen. Que hoy ha sido una tarde un poco ajetreada. Bueno, entonces, bueno, la probabilidad, fíjense que la función de masa, okay, bueno, la variable, ¿cómo se define? Con una B mayúscula. ¿Y cuál es el parámetro? Y esto es algo que va a ser muy frecuente ver cuando uno define variables aleatorias, bien sea discretas o continuas. Se definen en función de qué? Del parámetro característico de la variable. En el caso de las distribuciones uniformes que vimos hace poco, ¿cuál es el parámetro característico? El número de resultados que compone el espacio muestral de la variable o el valor mínimo y el valor máximo. ¿Ok? En el caso de una función de masa, aquí, en el caso de la variable Bernoulli, ¿cuál es el parámetro característico? La probabilidad de éxito del experimento aleatorio.
Ese sería el parámetro característico de Bernoulli, la probabilidad de éxito. La probabilidad de que yo tenga en mi mano la pelotica roja, dado que hay 10 peloticas rojas y 5 peloticas amarillas en mi cajita, haciendo referencia a ese ejemplo. La función de masa, bueno, se deduce simplemente como es un evento con reposición, o dicho de otro modo, un experimento de eventos independientes. Volvemos otra vez a invocar ese término, porque los experimentos los muestreos aleatorios con reposición son simplemente experimentos de eventos, son muestreos independientes, son con resultados independientes, se componen de probabilidades de eventos independientes. Entonces, por esa característica de ser probabilidades de eventos independientes, se definen estas probabilidades. P por el número de veces que yo puedo obtener el resultado favorable, por el complemento de P, por el número de veces que no tengo ese resultado favorable. Y por supuesto, tendríamos X comprendido entre 0 y 1. Y por supuesto, esto que es lo que hace, restringe a que cuando X vale 1, es decir, que tengo el resultado exitoso, automáticamente ¿cuánto vale esta probabilidad? Esta probabilidad se cancela, sería solamente la probabilidad de éxito. Y si es 0 la variable, entonces sería la probabilidad de fracaso. Simplemente. Por eso es que cuando uno dibuja la función de masa, es una función bien sencilla. En X tendríamos solamente dos posibles valores, 0 y 1, que no salga la pelotica roja o que sí salga la pelotica roja en esa muestra de tamaño 1. Y las probabilidades que se miden en el eje vertical sería P o 1 menos P. Bien. Y aquí estarían las dos peloticas o puntos aislados de probabilidad o masas, funciones de masa. La función de distribución acumulativa, bueno, es muy sencilla como pueden ver. Vendría de menos infinito hasta 0 por la izquierda, viene el escalón que tendría una altura de 1 menos P, y luego vendría el siguiente escalón que tiene altura P, ¿ok? Y luego, por supuesto, converge todo en 1, con este último escalón que tenemos acá. Aquí tendríamos entonces la fórmula. Función generatriz de momento nos permite deducir la varianza y la esperanza. En este caso, la esperanza viene siendo el parámetro P directamente. La varianza vendría siendo entonces con base al cálculo del momento de segundo orden. Ese momento de segundo orden viene siendo P menos el cuadrado de la esperanza, sería P menos P al cuadrado. Sacando factor común P, vendría siendo P por 1 menos P. O, como en otros libros de texto se ve, sería P por la por Q. O P por su probabilidad complementaria. Entonces, en resumen, Bernoulli tendría entonces estas características, estas fórmulas características. La esperanza que viene siendo P, la varianza que viene siendo P por 1 menos P, y listo. Una cosa muy importante, que esta por supuesto lo voy a resaltar aquí, es muy importante porque esto es la base para lo que viene a continuación. La repetición en forma independiente de un experimento Bernoulli es la base de la definición de varios de los siguientes modelos probabilísticos discretos: el binomial, el geométrico y el binomial negativo, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, ejemplo 1, ejemplo 2. Bueno, yo creo que estos ejemplos no los podemos saltar porque creo que estamos bastante claros de lo que es un experimento Bernoulli con la explicación de lo que es las cajitas rojas y amarillas. Yo diría ya de una vez mandarnos a... bueno, este es un caso curioso donde tenemos Bernoulli pero aplicado a una variable aleatoria continua. Vamos a echarle un vistazo rápidamente. Considere el experimento aleatorio de escoger un valor y en el intervalo 0, 1, ¿ok? Donde y sigue una función de densidad de probabilidades dada por la expresión siguiente. F minúscula de y es 4 por y al cubo entre 0 y 1, ¿ok? Y vale 0 en otros casos. Si nosotros graficamos esta función, tendríamos esta gráfica que tenemos aquí comprendida entre 0 y 1, ¿verdad? Luego nos dicen, se define una variable Bernoulli como la escogencia del valor de y en el intervalo 0.5, 0.75. Determine el valor del parámetro P de la Bernoulli. ¿Ok? Entonces, este es un típico problema en el que nos piden es deducir el parámetro de la Bernoulli. El parámetro de la Bernoulli vendría siendo entonces
calcular el área debajo de esta curva. Bueno, simplemente se procede al cálculo. Se calcula 0, de 0.5 a 0.75, se calcula esta integral y nos da entonces que el parámetro de la Bernoulli directamente vendría siendo 2.539 10 milésimas. Ese sería el parámetro P. ¿Ok? Después entonces con este parámetro P, ¿qué es lo que habría que construir? Construir la función de masa y la función de distribución acumulativa de la Bernoulli. Entonces fíjense cómo a partir de una variable aleatoria cualquiera, uno puede construir probabilidades, deducir probabilidades que después uno las puede utilizar en otro tipo de función de probabilidad, otro tipo de variable aleatoria. Y eso es algo que es típico en los exámenes parciales. Nos pueden dar una variable discreta, una variable mixta, por ejemplo, una variable mixta por ejemplo, una función a trozos de 4 o 5 trozos. Nos dicen que la probabilidad de que la variable esté en un evento dado que esté entre un valor y otro o a partir de un valor dado a la derecha o a la izquierda, esa probabilidad puede corresponder a un parámetro de alguna otra variable aleatoria accesoria. Hay que calcular esa probabilidad y esa probabilidad vendría siendo entonces el parámetro de esa variable aleatoria discreta o continua que nos estén diciendo por allí. Entonces, ¿cuál sería la continuación de este ejercicio? Definir la función de masa de Bernoulli. Podemos verlo aquí rápidamente. Sería entonces, la función de masa sería sustituir P por el valor de esta probabilidad, 2.539 10 milésimas. 2.539 10 milésimas elevada a la x por 1 menos 2.539 10 milésimas elevada a la 1 menos x. Y si es función de distribución acumulativa, sería 1 menos 2.539 10 milésimas entre 0 y 1. ¿Ok? Y listo. La esperanza sería esa misma variable, el valor de ese mismo parámetro. Y la varianza sería el parámetro por el complemento del parámetro. ¿Ok? Eso sería pues un caso típico. Vamos ahora de lleno a lo que es distribución binomial. Sea P entonces la probabilidad de éxito de una prueba Bernoulli. Si esa prueba se repite n veces manteniendo independencia entre las pruebas, la probabilidad de que sucedan x éxitos en n pruebas consecutivas e independientes es la fórmula binomial. Como ustedes ya recordarán, esta era la fórmula, este tipo de fórmulas ya estamos habituados a utilizarlas. Aprendimos a usarlas para poder deducir experimentos binomiales, experimentos independientes, de muestreos aleatorios con reposición. Entonces aquí yo creo que no vale la pena detenernos mucho con esto porque ya lo hemos revisado y en los libros, en la guía teórica del profesor Rafael está bastante detallado. Simplemente, bueno, aquí hay que estar pendientes de saber, por ejemplo, o tener noción de cuáles son las deducciones, por qué se llama binomial. Yo aquí les dejo este binomio de Newton, que es a través del cual se deduce la fórmula binomial como tal. ¿Ok? La distribución binomial, ¿cómo se denota? X sigue una binomial, fíjense que a diferencia de la Bernoulli, que es una B mayúscula, aquí se coloca BI para saber que se trata de binomial. ¿Cuáles son los parámetros característicos de la binomial? El número o el tamaño, el número de veces que se repite el experimento y la probabilidad de éxito de ese experimento. Esto es debido a que los parámetros, el número de pruebas independientes y sucesivas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es otra cosa que hay que estar pendiente? ¿Cuáles son los valores que puede tomar la variable x? En este caso puede tomar 0 hasta n. ¿Qué significa cuando x vale 0? Que no ocurre ningún éxito en los n experimentos que se realizan, los n experimentos sucesivos. Ese es un caso posible. Cuando x toma el valor 1 significa que ocurre un resultado exitoso. Cuando x vale 2 ocurre 2 resultados exitosos. Y así sucesivamente. ¿Importa el orden en que ocurren esos resultados exitosos? No. Por eso es que entonces se toma en cuenta la combinatoria. ¿Ok? Entonces, significa que hay que contemplar el orden en que ocurren, tienen iguales probabilidades y lo que hay que hacer es contar rápidamente a través del número combinatorio todos los posibles casos. Y eso es justamente lo que hace la fórmula de la binomial. ¿Ok? Entonces, bien, esta sería pues la fórmula de la función de masa del modelo binomial. Sería esta fórmula que vemos aquí, que es la fórmula con la cual ya todos estamos acostumbrados.
así se debería expresar en términos de función de llave. Póngala en función de llave, ¿ok? Sería esta fórmula. Defina de este lado cuáles son las variables de X para las cuales va a existir estas probabilidades, es decir, desde 0 hasta el enésimo valor, que es el mismo número de experimentos consecutivos e independientes que se plantean en el enunciado del problema, y plantee 0 para otros casos. Si nosotros graficamos la función de masa, tendría esta forma. Al principio tiene valores de probabilidad muy bajitos. Conforme se van incrementando los valores de la variable aleatoria, las probabilidades van creciendo hasta cierto punto. Y después, después de que supera ese punto, las probabilidades comienzan a decrecer hasta que en algún momento, si n tiende a infinito, entonces la media converge entonces a la moda y a la mediana inclusive, de ser preciso. ¿Por qué? Porque tiende entonces a ser simétrica con respecto a ese valor o medida de localización dada en la variable. La función de distribución acumulativa, como es una variable aleatoria discreta, también va a ser una función de forma escalonada. Pero a diferencia de la función escalonada de la variable aleatoria uniforme, esta va a tener escalones con alturas, siendo la diferencia de altura el valor de la probabilidad en función de masa para el valor donde ocurre el escalón. ¿Ok? Fíjense que los primeros escalones son bien bajitos. Después, conforme vamos avanzando de valores en X, los escalones empiezan a crecer, se hacen más grandes, cada vez más grandes, hasta que llega un momento en que ya no crecen tanto, sino que llega a un punto en que cuando ya se acerca al valor 1 en el eje vertical, ya el escalón se convierte en una meseta infinita. ¿Ok? La fórmula, en función de distribución acumulativa, simplemente se expresa en términos de sumatoria. La sumatoria de x igual 0 hasta n-1 del número combinatorio por la probabilidad elevada a la x por el complemento de la probabilidad elevada a la n menos x comprendido entre 0, cerrado en 0, hasta n-1, abierto en n-1. Bueno, aquí debería ser abierto. Este es un peloncillo que tengo yo aquí. Esto es abierto, mosca. Mucho cuidado con este menor igual. Esto sería menor que, no menor igual, mosca con esto. Contempla al n-1, al n más 1, perdón, al n, para cuando ya la función de distribución acumulativa alcanza el valor 1 para este caso que está aquí. ¿Okay? Bueno, ojo, aquí hay que estar pendiente. Si aquí colocamos n, debería ser menor que n. Pero como estamos colocando n-1, sí sería entonces válido el menor igual. Disculpen esa breve confusión. De todas maneras, podemos corroborar en la guía teórica del curso, donde podemos corroborar esto perfectamente, sin ningún inconveniente. Bien. Fíjense que para esta variable binomial 14 parámetros, 14,075, es decir, 14 experimentos, ¿verdad? 14 resultados. Fíjense que nosotros por aquí podemos ver que bueno, no, lo que pasa es que en este gráfico prácticamente quedan superpuestos los valores, porque ya cuando alcanza 14, todo como la diferencia entre un resultado y el anterior son mínimas. Lo que pasa es que aquí no se grafica completo. Bueno. La esperanza. La esperanza, bueno, simplemente aplicamos la fórmula x por la función de masa. Fíjense que, bueno, aplicando algunos artificios matemáticos, ¿verdad? Llegamos a que la esperanza vendría siendo entonces n por p. ¿Cuál sería el artificio matemático acá? Bueno, simplemente cuando multiplicamos x, ¿verdad? Por la variable. Entonces, por la función de masa, ¿verdad? Nosotros podemos agarrar y hacer los siguientes ajustes. Tenemos este número combinatorio, nx, probabilidad de la p elevada a la x, 1 menos p, ¿ok? Nosotros podemos agarrar, cuando n es igual a 1, el resultado viene siendo p. Cuando n alcanza 2, fíjense que el resultado vendría siendo 2p por 1 menos p más 2p al cuadrado, vendría siendo 2p. Cuando n llega hasta 3, o cuando x llega hasta 3, sería 3p. En conclusión, fíjense cómo se deduce la esperanza si uno parte de la fórmula clásica. Hay que deducirla de acuerdo a la tendencia
que en el resultado, conforme uno va incrementando el número de sumandos en la fórmula. Y cuando llega a 1 es P, cuando llega a 2 es 2P, cuando llega a 3 es 3P. En general, para N sería entonces NP, simplemente. Esa es pues la forma en que se deduce el valor de la esperanza de la variable aleatoria. La varianza, bueno, se hace una deducción similar. Para n igual a 1 vemos cuál es el resultado, para n igual a 2 vemos cuál es el resultado, y así sucesivamente. Esto es muy parecido, o esto es similar al procedimiento que a uno le enseñan en cálculo 2 o en cálculo 4, dependiendo de donde ustedes hayan visto el tema de series, ¿ok? Yo recuerdo que yo lo vi en los dos cálculos, pero les estoy hablando de cuando yo vi cálculo 4 y cálculo 2 a finales del siglo pasado, de los años 90, año 97, año 99, ya no recuerdo muy bien eso. Que entonces teníamos el tema de las series repartidos, teníamos desperdigados que si una parte de la serie la veíamos en cálculo 2 y la otra parte de la serie la veíamos en cálculo 4. Ahorita creo, no estoy muy seguro, pero creo que todo se está viendo ahorita en cálculo 2. Pero bueno, no me crean mucho. Pero entonces, ¿cómo era que a nosotros nos enseñaban a poder deducir la fórmula de una serie convergente? Bueno, simplemente íbamos generando de a poquito, digamos, generando los valores de la serie dependiendo de hasta qué valor en el límite superior de la sumatoria llegábamos. Y después, con base a si identificamos algún patrón de comportamiento en la fórmula, podíamos generalizar el patrón de comportamiento, que así fue como se dedujo en el caso de la esperanza de la variable de x. En el caso de la varianza, bueno, se hace algo similar, pero por supuesto, partiendo del momento de segundo orden, donde entonces uno puede generalizar que los resultados para un valor n cualquiera, el momento de segundo orden viene siendo esta expresión, que después al restarle el cuadrado de la esperanza, van a ocurrir alguna cancelación que nos permite después simplificar la fórmula de la varianza a este término, a esta expresión que está aquí. ¿Ok? Las siguientes láminas, bueno, simplemente apuntan a deducir la función generatriz de momento, ¿ok? Y a partir de ella llegar a las mismas fórmulas de la esperanza y la varianza, pero prefiero dejárselas a ustedes en módulo 7 para que ustedes lo comprueben, ¿ok? Finalmente, porque si se fijan bien, es puro cálculo, pura matemática. No, el peso estadístico realmente no se ve mucho aquí, esto es mucho más analítico. En resumen, la variable binomial, primero la notación es así. X sigue una binomial de parámetros NP, siendo N el número de experimentos independientes y consecutivos. P es la probabilidad de éxito en cada uno de esos experimentos independientes. Los valores que va a tomar la variable binomial vienen siendo... Ay Dios, nos queda menos de un minuto, menos mal que me fijé ahorita. Vamos a salirnos de esta videoconferencia y pasar a la siguiente, ¿de acuerdo? Porque no quiero dejar, quiero continuar con la otra parte de las variables de Bernoulli, ¿bien?